que se alzó como partido ganador de las elecciones parlamentarias de ayer. Israel ha despertado con la sorpresa de que la ventaja del Likud de Benjamín Netanyahu frente a la Unión Sionista de Isaac Herzog y Tzipi Livni no era ligera, tal como presentaban los sondeos a boca de urna, sino mucho mayor. Con los resultados al 99.5% se conoció que el Likud había logrado entre 29 y 30 escaños frente a 24 de la centroizquierdista Unión Sionista. En tercer lugar quedó la lista común de la minoría árabe con 14 escaños y los centristas Yesh Atid y Kulanu con 11 y 10 escaños respectivamente. En tanto, el ultranacionalista Hogar Judío obtuvo 8 escaños. Esto es lo que la gente quería. Estoy feliz de que Bibi ganó porque no hay nadie como él. Yo creo que él va a formar un gobierno rápidamente. Yo, mis amigos y mi familia, todos lo apoyamos. Estábamos muy contentos. Bibi es Bibi. Conocidos los resultados, Netanyahu acudió al Muro de los Lamentos a ofrecer unas oraciones de gratitud por su victoria y luego dio un breve mensaje a los israelíes. Agradezco la decisión de los ciudadanos de Israel para elegirme a mí y a mis amigos, contra todo pronóstico. Haré lo posible para velar por la seguridad y el bienestar de todos los israelíes. Isaac Herzog ha reconocido su derrota y felicitó a Benjamín Netanyahu por su victoria. Hace unos minutos hablé con el primer ministro Benjamín Netanyahu, le felicité por su logro y le deseé suerte. Pero me gustaría dejar claro al pueblo israelí que los desafíos son los mismos, los problemas son los mismos, nada ha cambiado. Por lo tanto, Tzipi Livni y yo seguiremos liderando la Unión Sionista con fuerza y orgullo, y como alternativa en cada aspecto. Con el primer lugar en las parlamentarias, ahora Netanyahu se prepara a formar una coalición para poder obtener una mayoría en la Knesset, con la mitad más uno, es decir, 61 escaños. En esta etapa de acuerdos y negociaciones, quienes jugarán una posición clave son los partidos del centro del espectro, específicamente el Yesh Atid de Yair Lapid y el Kulanu de Moshe Kalon. Ambos no descartan una alianza ni con Likud ni con la Unión Sionista, convirtiéndolos así en importantes hacedores de reyes. Naciones Unidas espera que Israel continúe con las negociaciones para un Estado palestino, aunque Netanyahu dijo que abandonaría ese compromiso. En Beirut, los ciudadanos libaneses han dicho que la reelección de Netanyahu en Israel no traerá cambios en el proceso de paz en Medio Oriente. Por su parte, los palestinos han expresado su preocupación por la victoria del Likud. Mientras tanto, con este triunfo, el primer ministro está cerca de convertirse en el jefe de gobierno que más tiempo ha estado en el poder en toda la historia de Israel. Muy bien, así que Netanyahu pues se ha considerado el principal ganador, ¿no? El gran ganador de la jornada de ayer. Pese a que más de uno pensó pues, que podía dar la sorpresa a Herzog. Claro, en realidad hace una semana antes de las elecciones era un poco lo que vislumbraban las encuestas, ¿no? Digamos, en los últimos días fue cambiando y apareció que en boca de urna efectivamente la cosa estaba más disputada, ¿no? Netanyahu vio que la cosa se le podía escapar y entonces ahí endureció su discurso, ¿no? Dijo, por ejemplo, que con él, mientras él fuera primer ministro, no iba a haber un Estado palestino, así de simple, con lo cual uno se pregunta qué cosa van a negociar ahora con los palestinos, si es que quieren negociar. Y dos, en las últimas horas antes de que cerraran las urnas, dijo, bueno, que los árabes estaban yendo pues en manadas a votar y que había que hacer algo, o sea, una declaración. Más allá del término exacto que haya por la traducción que haya usado, pero toca una declaración racista, ¿no? Entonces, él ha recurrido digamos, a todo lo que las armas que tenía, y algunas francamente despreciables, para ganar la elección, y lo ha conseguido. Él ha jugado en realidad un poco sobre el tema de la seguridad. Los israelíes están con miedo por el tema del terrorismo, porque ven que en los países vecinos pues, surge el Estado Islámico, tienen miedo que surja también en donde ellos. Entonces él ha jugado un poco con no un poco, claramente ha jugado con ese miedo que tienen los israelíes y que ahora están volcados mayoritariamente hacia la derecha, ¿no? Y bueno. Y en ese escenario, o sea, por lo menos en el tema de reanudar o tratar de enfocarse a las negociaciones de paz, estamos hablando que son 4 años más de nada.
Y en el tema de la seguridad, o sea, si bien gira hacia la derecha, pero eso entonces, si han votado por él es porque ese es el discurso que quieren escuchar los israelíes actualmente. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser el gobierno de coalición? Ahí los analistas lo que dicen es que Netanyahu es el clásico oportunista que dice una cosa y después hace otra exactamente contraria, ¿no? Y que podría pasar lo mismo con respecto al tema de los palestinos. ¿Ya? Ahora, eso habrá que verlo, ¿no? Esa es la cosa que veremos, porque mientras tanto, ¿qué cosa van a negociar qué se va a negociar con los palestinos si es que no quiere que haya un Estado palestino? No hay nada que negociar. Comenzando por ahí, ¿no? Claro. Entonces, y eso puede traer problemas porque entonces ahí sí van a poder comenzar las presiones, sobre todo por parte de Europa. Hace unos meses se dio a conocer el diario Haaretz, si no me equivoco, que es uno de los principales diarios israelíes, de oposición a Netanyahu ciertamente, dio a conocer que había un documento de trabajo que estaba circulando en la Unión Europea en que ya estaban prohibiendo las sanciones que se iban a aplicar a Israel por la prolongación de la ocupación de Cisjordania. Entonces, ese es un punto que me imagino que Netanyahu le va a preocupar. Después está también el frente de las relaciones con el gobierno, básicamente con el gobierno de Barack Obama. Así es. Las relaciones son desastrosas, ¿no? Y el último episodio fue esta afrenta que constituyó su discurso en el Congreso norteamericano sobre Irán. Entonces, a nivel internacional, digamos que Israel, el gobierno de Netanyahu, tiene problemas, ¿no? Tiene problemas y porque puede quedarse realmente, acrecentar su aislamiento, ¿no? Y en el frente interno, en el tema del partido pues de Herzog, ahora están pues también los árabes con la tercera fuerza en el Parlamento. Va a tener que negociar, ¿no? En todo caso podría negociar efectivamente con el partido, dos exministros suyos, ¿no? Que son Yair Lapid, uno de ellos que era ministro de Finanzas, y este señor Calón, que también formó un partido de centro, ¿no? El problema con Yair Lapid es que Yair Lapid, no ha descartado en todo caso volver a formar gobierno con Netanyahu, pero él se fue por un tema, en medio de las discusiones, por esta, declaración que hizo, esta ley que promovió Netanyahu para que Israel se convirtiera oficialmente en un Estado judío, ¿no? Lo que implica discriminación contra aquella parte de la población que es el 20%, no olvidemos que es una minoría significativa de Israel que no es judía, que es árabe, en gran parte, ¿no? Muy bien, nosotros ahora vamos a cambiar de tema con la justicia en Pakistán, que condenó a muerte a 9 prisioneros de una prisión de Punjab tras levantar una moratoria vigente durante 6 años. Le pedí al presidente misericordia. Le dije, señor presidente, le suplico en nombre de mi hijo, por favor perdónelo, por favor perdone a mi hijo. Este es el testimonio de una de las madres de uno de los 12 reos que este martes fueron ejecutados en diferentes centros penitenciarios de la provincia de Punjab, en cumplimiento al fin de la moratoria de facto sobre la pena capital. El primer ministro Nawaz Sharif decidió aplicar esta medida a todos los condenados por terrorismo el 17 de diciembre pasado, un día después del atentado talibán contra la escuela de Peshawar, en el que murieron 132 estudiantes y 9 profesores. No fue hasta la semana pasada que el gobierno decidió levantar el veto definitivamente e incluir a otros condenados a muerte por otros delitos, entre ellos el joven Shawkat Hussain, encarcelado por asesinar a un niño cuando apenas tenía 14 años de edad. Suéltenlo, suelten a mi Shafat, no le den un castigo tan severo. Él es mi único hijo, un niño muy pequeño, muy querido. Amnistía Internacional, grupos pro derechos humanos, así como el opositor partido PPP, han solicitado congelar la ejecución contra Hussain, programada para este jueves, y reabrir el caso por considerar que su proceso fue irregular, al tomar en consideración que según el derecho internacional el joven cometió el crimen cuando tenía menos de 18 años. Sin embargo, el Ministerio del Interior aseguró que colgarían a Hussain a pesar de las críticas. Según Human Rights, al menos 8.000 personas se encuentran en el corredor de la muerte, cifra que respalda el Ministerio de Justicia, que hoy contempla la pena capital por 28 delitos más, entre ellos asesinato, violación y blasfemia.
Bien, y un destacado periodista yemení perteneciente al movimiento rebelde chií de los Hutis fue asesinado por dos desconocidos que le dispararon desde una moto en Saná. Los asaltantes dispararon al periodista con un revólver con silenciador después de que éste saliera de su residencia ubicada en el barrio de Jael, en el centro de la capital. Aunque hasta ahora se desconoce la identidad de los atacantes, la organización terrorista Al-Qaeda ha asesinado a tiros a varios activistas y dirigentes del movimiento chií en Saná y otras ciudades del país. Al-Hawawani era conocido por su lealtad a los Hutis y porque fue el responsable de anunciar el 6 de febrero pasado en una ceremonia transmitida por la televisión yemení el acta constitucional que disolvió el parlamento y elevó a los rebeldes al poder de manera unilateral. Asimismo, era miembro del Comité Supremo de Seguridad que los Hutis formaron de acuerdo a esa acta y que le otorgó la potestad para gobernar Yemen y supervisar la designación de los miembros del Consejo Nacional que reemplaza al Parlamento. Muy bien, estábamos viendo en imágenes al periodista víctima, pues no se ha confirmado quiénes han sido los responsables, pero al parecer esa agrupación vinculada a Al-Qaeda, ¿no? Se amplía, no te digo el terror por el terrorismo y todo lo que está pasando, toda la violencia que se está viviendo en la región. Sí, bueno, pero en todo caso, como ya creo que lo hemos visto en varias oportunidades, el grupo de Al-Qaeda en Yemen es probablemente el más fuerte de todos los grupos de Al-Qaeda, ¿no? Y está enfrascado en esta lucha, entre otros, con este movimiento chiita, ¿no? Que está apoyado por Irán y que ha tomado el poder en la capital. Pero la realidad es que en todo caso, más allá de que el movimiento chiita haya tomado el poder, en general hay pues un desgobierno en el país, ¿no? Que ha provocado, recordemos además, incluso el cierre de varias embajadas de varios países, justamente por el tema de la inseguridad, ¿no? Entonces este asesinato viene a sumarse a la cantidad de digamos, hechos violentos que se están dando en Yemen, ¿no? Una rayamos al tigre, toda la violencia que se está viviendo. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a volver con lo que está sucediendo en Alemania y la detención de manifestantes cerca de la sede del Banco Central Europeo durante protestas anticapitalistas.